Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este culto de adoración al Señor. Como ustedes saben, somos una iglesia de otro mundo. Así que nuestra alabanza, nuestra adoración y la palabra viene de otro mundo y va hacia la presencia de Dios. Gracias por estar al pendiente de esta transmisión, por sentarse a ver y a participar de este culto. Yo te invito a que ahí en tu casa no sientas que este es un programa de televisión. Siéntete parte de este tiempo de alabanza y adoración. Siéntete parte de esta iglesia, que somos una familia. El día de hoy estamos muy contentos y muy gozosos porque el Señor nos da la oportunidad, el privilegio de seguir compartiendo. Es cierto que no estamos en templos, es cierto que no estamos en locales, pero eso no importa, porque finalmente lo que nos une es el Espíritu de Dios. Somos un cuerpo, somos una familia y vamos hacia adelante a predicar el Evangelio por cualquier medio que se nos preste lugar. Así que vamos a orar en esta mañana para iniciar este tiempo. Señor, gracias por permitirnos en este momento iniciar, mi Dios, en este segundo domingo de agosto, iniciar ese culto para tu honra y para tu gloria. Permite que podamos en una sola mente, en un solo corazón, en un solo espíritu, glorificarte a ti, darte a ti la alabanza y el honor porque tú lo mereces. Queremos rogar tu presencia aquí, pero también en cada casa, en cada persona que está viendo esta transmisión. Que hasta allá, a cada familia llegue, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Y a cada familia, Señor, pueda sentir ese don, esa bendición que viene de ti, esa palabra que fluye, mi Dios, que dice tu palabra que es como un bálsamo para nuestro corazón. Así que prepara, Señor, los corazones de la gente que va a escuchar. Prepara, Señor, para que podamos ser esos vasos de honra, esos portadores de tu gracia, esos canales de bendición, y todos nos podamos gozar en tu presencia. Señor, toma el control de nuestra mente para que no divague, para que no se distraiga. Toma el control, Señor, del internet, de los dispositivos en los que estamos viendo este culto, Señor, y permite que todos juntos te honremos y glorifiquemos. Gracias por los chicos de la alabanza, bendícelos. Gracias por tu palabra, gracias por los chicos de la transmisión, sé con ellos, Señor. Todos juntos como un equipo estamos reunidos para glorificarte. Recibe la honra y la gloria en esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a adorarle, Señor, en el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos. Hoy es un día especial. Hoy es un día que Dios ha hecho para alegrarnos y gozarnos en Él. Y como decía el salmista, como escribió el salmista, cuando iban a adorar al templo, dijo estas palabras: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en esta mañana todos estamos contentos, todos estamos muy gozosos, porque tenemos esa oportunidad de venir a la presencia del Señor, independientemente que no estemos en un templo, en una iglesia, sino que el Señor también está en los hogares, y ahí mismo podemos alabar y glorificar el nombre del Señor, porque solo Él es digno de gloria. Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre
toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Así es, Señor. Tú eres el único digno de toda la gloria y de toda la honra. Y hoy nos gozamos porque es un día feliz, porque tú moriste en la cruz por nuestra salvación. Y este es el día más glorioso de la historia, cuando tú diste tu vida por nosotros. El día más grande de la historia, me rescató la muerte del roto. Cántenlos que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Grítenlo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Siempre me cambió.
de gloriosa manera, en que me sanaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Y hoy dejamos entrar a ese Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Tú eres el Rey de la Gloria. El Rey de Gloria me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos y los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Gloria, de poder y majestad. Él es sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. No hay mejor ofrenda que podamos entregarte, Señor, que nuestra propia vida en sacrificio para adorarte. Toma la ofrenda, Señor, que traemos hoy delante de tu presencia de rodillas. Ante ti, yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu
amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te aquí estoy adorándote con lo que soy, te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Ofrenda que traigo de rodillas ante ti, yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti, toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy, te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Aquí estoy adorándote con lo que soy, te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Y voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte así. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte así. Por siempre te adoro. Aquí estoy adorándote.
sabemos que tú has hecho esa obra y podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Exáltate, oh Cordero. Tú vives hoy, tú vivirás. Siempre voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Exáltate. Exáltate en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser un reflejo de tu amor, Señor. Porque tú tienes ese nombre sobre todo nombre, Jesucristo, el vencedor. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Tu nombre es vencedor. Tu nombre es vencedor. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria,
Como dice este canto, y su nombre santo es, adoremos el nombre del Señor porque Él es santo. Pero vamos a pasar ahora a una cápsula de educación cristiana para nuestros hijos. Así que siente a su pequeño ahí. Esta cápsula de educación cristiana no suple la enseñanza que usted como papá tiene que darle a sus hijos, pero es un refuerzo de lo que usted tiene que hacer en casa. Así que el sacerdote del hogar son los padres, ¿verdad? Pero también la iglesia tiene una función de ayudar en ese sacerdocio. Así que en este momento vemos una cápsula de enseñanza para nuestros hijos. Vamos a ver el video. Hola, mi nombre es Dania y hoy vamos a hablar sobre la valentía de Pedro y Juan. ¿Qué es ser valiente o tener valor? La valentía significa no dejar que el temor te detenga. Aunque sientas miedo, haces lo bueno y lo correcto. La semana pasada se habló de un cojo que fue sanado. La gente se reunió para ver que el cojo podía caminar. Pedro y Juan hablaron a las personas acerca de Jesús. De pronto, unos hombres se acercaron. Eran los líderes y guardias del templo. Estaban enojados porque estaban hablando sobre Jesús. Así que arrestaron a Pedro y a Juan y los llevaron a la cárcel. Al día siguiente, los guardias llevaron a Pedro y a Juan ante los líderes. Así que los acusaron porque estaban predicando de Jesús. Uno de ellos les preguntó en nombre de quién y con qué poder habían sanado al hombre, a lo que ellos respondieron que en el nombre de Dios. Al escuchar que sanaban en el nombre de Jesús, los religiosos no sabían qué hacer. Ellos aceptaban de que Dios hacía milagros, pero no lo querían enfrentar, porque no querían que el pueblo hablara y supiera de él. Así que tomaron una decisión. No hablen ni enseñen más acerca de Jesús, les dijeron los líderes. ¿Crees que resultó esa orden? Claro que no. Así que Juan y Pedro les dijeron: ¿les parece que debemos obedecerles a ustedes antes que a Dios? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan no temían de los líderes, no temían que los volvieran a arrestar. Ellos seguirían hablando de Jesús. Así que Pedro y Juan se fueron con los hermanos a orar en la iglesia. Ellos oraron a Dios ese día. Le pidieron a Dios que los ayudara a ser más valientes para testificar de Cristo. Tú y yo podemos ser como Pedro y Juan. Podemos pedir a Dios que nos ayude a ser valientes, a testificar de Cristo. Nosotros podemos hablar de Jesucristo sin temor alguno. Cada día podemos compartir con otros el amor y la misericordia de Dios. Recuerda que Jesús murió y resucitó para salvarnos del pecado. Todos pecamos y necesitamos su perdón. Así que cierra tus ojos y ora conmigo. Jesús, te pido por mis pecados. Sé mi Señor y Salvador. Ayúdame a hablar de ti con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto se termina aquí y espero que nos visites y que sigas pendiente de nuestros videos. Adiós. Bueno, este mensaje para los niños tiene que ver con la curación de este cojo que estaba en la puerta del templo llamada La Hermosa y lo que sucedió después de esta sanidad. Y el tema de hoy es una iglesia de otro mundo. Es la segunda parte de un tema que compartí hace 15 días. Esta es la continuación y el final. Y ya han pasado 5 meses, ya son 5 meses que estamos en esta contingencia y cada vez veo pues más malas noticias. Cada que volteo a ver mi celular o la computadora o la televisión, incluso en diferentes programas de internet, sale una noticia acerca del virus o acerca del número de defunciones o de las explosiones que hubo en Beirut la semana pasada, disturbios, golpizas a ladrones, y donde quiera que voltee vemos malas noticias. Esto sin contar las noticias cercanas
de amigos, familiares que se han enfermado, incluso algunos que han partido con el Señor debido al virus. Y ahora, hace unos días, una persona me preguntó, aunque me parecía más insinuación que pregunta, del por qué yo transmitía en vivo 4 veces por semana, porque tengo 3 programas entre semana y el domingo, y lo compartía a veces en mis redes sociales y en WhatsApp. Y yo me quedé pensando, porque el Espíritu me reveló, el Espíritu de sospecha que tengo yo, me reveló de que me estaba más que preguntando, como insinuando, que yo lo hacía por popularidad, y le contesté, mira, si otros llenan las redes sociales con videos de malas noticias, con imágenes absurdas, incluso con groserías, ¿por qué no voy a llenar yo las redes sociales, el mundo, con la palabra del Señor? ¿Qué tiene de malo predicar la palabra del Señor? Y es que es eso. ¿Cómo cree usted que usted y yo que tú y yo vamos a cambiar este mundo? Pues compartiendo el Evangelio lo más que podamos. No se trata del gobierno ni de los esfuerzos del humanismo para cambiar el mundo. No va a poder ser cambiado el mundo. El mundo va a ser cambiado a través única y exclusivamente de la palabra de Dios. Y tenemos la responsabilidad, tú y yo, de compartir la palabra de Dios para que este mundo vaya cambiando. Así que en los Hechos, en el libro de los Hechos, vemos el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia precisamente para transformar el mundo. De hecho, algunos dijeron, ustedes son los que trastornan al mundo, les dijeron a los discípulos, es decir, a la iglesia. Y precisamente hoy quiero hablarles de ese poder que trastorna al mundo. Y hace 2 semanas vimos el milagro de Dios cuando sanó al cojo que estaba en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, la puerta. Y cuando Pedro y Juan, que iban a la oración, aprovechan, después de la sanidad y de ese alboroto que se hizo por la sanidad del cojo, aprovechan para predicar la palabra a todos los que escucharon, los que quedaron asombrados por ver al cojo sanado, que tenía 40 años de enfermo pidiendo limosna. La gente se asombró al ver el milagro y Pedro y Juan aprovechan ese asombro para predicar el Evangelio. Y miles, hermanos, creyeron en Jesús. Pero los líderes religiosos se sintieron molestos y como resultado de la molestia arrestaron a Pedro y a Juan. Y de verdad me llama la atención el liderazgo de los judíos, porque ellos, sin darse cuenta, evidenciaron lo vacío de su religión, evidenciaron lo vacío y la falta de amor que ellos tenían en su corazón como líderes para pastorear al pueblo. No les importaba el pueblo, porque por años vieron a este cojo pedir limosna y nunca lo sanaron y nunca hicieron algo más que aventarles obras, pero Pedro y Juan demostraron el poder de Dios obrando como una iglesia de otro mundo. Limosna es lo único que le habían podido dar en 40 años a este cojo, y la limosna es la sobra de otro. De la misma manera, la religión o la religiosidad es la sobra de un avivamiento, y de eso quiero hablarles el día de hoy. En el reino, en la iglesia del reino, no queremos limosnas, no queremos religiosidad, no queremos las obras, queremos un avivamiento real del Espíritu Santo. Una iglesia religiosa es lo opuesto a una iglesia avivada. Es lo opuesto a una iglesia avivada. ¿Por qué? Porque como lo dije hace 15 días, el fuego que cayó, estaban 120 personas en el aposento alto, entre ellos los discípulos, ahí reunidos, orando, esperando la promesa del Espíritu Santo, y cayó fuego sobre ellos. Dice la Biblia que se puso sobre ellos como lenguas de fuego, porque así dijo Jesús, que serían bautizados en Espíritu Santo y fuego. Entonces el fuego no es una exageración religiosa, no es nada que sea malo, al contrario, el fuego es el símbolo del Espíritu Santo, el símbolo del poder de la iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fuego es caliente, pero la religión es fría. El fuego arde, pero la religión extingue. El fuego se propaga, pero la religión se estanca.
El fuego impulsa, la religión agota. El fuego del Espíritu Santo une, la religión falsa divide. El fuego del Espíritu Santo revive, la religión falsa mata. Una iglesia religiosa se vuelve histórica, pero una iglesia en fuego hace historia. Una iglesia religiosa se vuelve ordinaria, pero una iglesia en fuego nunca es ordinaria. Es más, es una iglesia poderosa que camina sobre lo natural y fuera de serie, y es extraordinariamente una iglesia de otro mundo. Y nosotros queremos ser una iglesia que hace historia, una iglesia de otro mundo. Y hace 2 semanas vimos las características de una iglesia semejante a esta, la del libro de los Hechos. Y hoy quiero continuar con ese mensaje. Y hace 2 semanas hablamos de 3 cosas de una iglesia fuera, de una iglesia de otro mundo. Y la primera era que había que tener una disposición extraordinaria. La segunda es que tenemos que tener una evangelización extraordinaria. Y la tercera es estar preparados para una hostilidad extraordinaria. Y hoy quiero hablarles con la cuarta cosa, que sería una audacia extraordinaria. Vamos a leer, por favor, acompáñenme ahí en su casa, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Hechos 4, versículos 7, 8 y 9. Dice así. Acompáñenme ahí en su casa, léalo en voz baja, lo voy a leer. Escúchelo porque tengo otra versión, pero usted puede leer en su versión. Dice así. Hechos 4, versículos 7 y 9. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Gracias, Dios, por tu palabra. Bendícenos con ella y habla en nuestro corazón. Te doy gracias por el privilegio que me das de compartirla y también por la atención que mis hermanos prestarán. En el nombre de Jesús. Amén. Si somos observadores en este pasaje, podremos notar el tono con que Pedro le habla a los religiosos, a los fariseos. Ellos, los fariseos, no esperaban que Pedro les hablara en ese tono y con esa actitud. Los habían encerrado toda la noche para intimidarlos, para que recordaran durante la noche que en esa misma cárcel donde habían sido arrestados, o en ese separo donde estaban ellos detenidos, había estado Jesucristo pocos meses atrás, y que a Jesucristo lo habían sentenciado a muerte. Entonces, arrestarlos, meterlos a la cárcel, era una intimidación que querían poner sobre ellos. Era para Pedro y Juan una forma de coerción. Era para intimidarlos, para aterrorizarlos, para que tuvieran miedo de perder su vida. Pero cuando cuestionan a Pedro y a Juan, Pedro se levanta a hablar y se levanta con una valentía extraordinaria, con una audacia extraordinaria. Yo quiero hablarles de eso, de una audacia extraordinaria. Lo primero que él hace es destacar la hipocresía de los religiosos y dice: a ver, señores, ¿nos van a juzgar por una buena obra que hicimos? O sea, ¿nos van a juzgar por haber sanado a un cojo que tenía 40 años pidiendo limosna? Lo importante a notar es que Pedro comenzó a hablar con poder, con una astucia y una valentía que no son de este mundo. Porque cuando comenzó a hablar, habló lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y si algo nos pasara a nosotros similar, una persecución similar, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. La respuesta perfecta a la persecución es encontrar la fuerza en el Espíritu Santo. Pero el problema, escúcheme bien, es que los cristianos hoy en día rara vez están llenos del Espíritu Santo, porque estamos llenos
de nosotros mismos. Así que el primer paso para ser lleno del Espíritu Santo es que me tengo que vaciar del yo, del ego. Tengo que dejar de confiar en mí mismo para depender completamente de Dios. Pero hay que recordar que Jesús había preparado a los discípulos para enfrentar momentos como este. Si nos vamos a Mateo capítulo 10, versículo 19, Jesús los había preparado para momentos como este. En Mateo 10, 19 dice, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará palabras apropiadas en el momento preciso, dice Mateo 10, 19. Fíjense, cuando viene un ataque, una amenaza, un problema y respondemos o actuamos en nuestra propia prudencia, con nuestra propia inteligencia, a veces decimos cosas de las cuales nos arrepentimos, ¿sí o no? A veces nos enojamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres y decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Pero humanamente nos quisimos expresar, nos quisimos defender, pero nos equivocamos y quisiéramos regresar el tiempo, pero ya salieron las palabras y nos arrepentimos de lo que dijimos. Pero Jesús, sabiendo eso, Jesús sabiendo lo que nos sucedería, dice, pues no serán ustedes los que hablen, Mateo 10:20, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Es decir, sabiendo eso, nos da una estrategia. Sabiendo que va a haber momentos de persecución y que queremos responder con nuestro yo, dice, cuando sufran persecución, no se preocupen cómo responder. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Y esa es otra cosa. A veces decimos palabras correctas en el momento incorrecto y todo sale mal. Aunque sean palabras correctas, puede ser el momento incorrecto y todo sale mal. Por eso hay que estar siempre dependiendo del Espíritu Santo para que Él nos diga cómo y qué decir. No intentes ser más inteligente de lo que crees. Cédele el lugar al Espíritu Santo. No busques la respuesta perfecta. Encuentra tu fuerza en el Espíritu Santo. No respondas a los que te atacan en tu propia prudencia. Cédele el lugar al Espíritu Santo, que Él hable por ti. Las palabras que tú crees que van a sonar bien, deja que el Espíritu Santo hable y obre por ti. Ceder es como cuando llegas a una calle, hay un alto y te paras y le cedes al paso a un vehículo que ya está en movimiento. Y el Espíritu Santo siempre está en movimiento. Por eso hay que cederle el paso para que sea Él quien nos conduzca. Y ceder no es nada más doblar las manos. Es hacer lo humanamente posible y dejarle lo imposible al Señor. Ceder no es un escape de mi responsabilidad, es nuestro reconocimiento y respuesta a la soberanía divina. Por eso tenemos que doblegar nuestro yo. Usted puede encontrar personas, cristianos, pastores, que solamente yo hice, yo leí, yo conté, yo dije, yo. Tenemos que dejar de ser menos yo y dejar que el Espíritu nos gobierne. Dejar que Él hable por nosotros. El apóstol Pablo no habla de ceder. Él usa un lenguaje todavía más fuerte que el que estoy usando yo de ceder. Dice el apóstol Pablo que para cederle el lugar al Espíritu Santo tiene que morir el yo. Tengo que crucificar la carne. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo escribe, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él dice, ya no confío en mí mismo, sino que confío en Él. Para Pablo,
la audacia extraordinaria no era opcional, era una norma de vida para cada creyente cuando se trataba de hablar de Jesús. Pero usted se va a encontrar con gente que afirman que la audacia es una cuestión de personalidad, de inteligencia o incluso de estrategia. Incluso hay quienes le van a echar la culpa a Dios, van a decir, es que Dios me dio otra personalidad. Soy callado, soy tímido, soy reservado. Pero Pablo dice que hay otra manera de predicar a Jesús, no hay otra manera más de predicar con audacia y valentía. Es decir, tenemos que predicar con una audacia y valentía extraordinaria. Efesios 6:20 dice, así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Así dice el apóstol Pablo, tengo que hablar con una valentía, es decir, con una audacia extraordinaria para saber cómo comportarte por el poder del Espíritu Santo en cualquier circunstancia. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre Pedro y Pablo en esta historia? Que mínimo Pablo sí tenía una educación formal en teología, había sido un fariseo, era un hombre brillante, una mente intelectual, entrenado en las Escrituras por uno de los rabinos más distinguidos de esa época, que era Gamaliel. Así que Pablo estaba preparado para debates, Pablo estaba preparado para apologética, Pablo estaba preparado para señalar, conocía poesía, conocía filosofía y conocía la palabra del Señor, por supuesto. Sin embargo, cuando se trata de cosas espirituales, incluso Pablo no se atrevía a apoyarse en su propio entendimiento. Él habla de matar el yo y confiar en Dios. ¿Sabe por qué es importante darle muerte al yo? Hay que darle muerte al yo. ¿Sabe por qué es importante darle muerte al yo? Porque los muertos no le tienen miedo a nada. ¿No me cree? Mire, los muertos no sufren de temor. Agarre usted un muerto y aviéntelo de un precipicio y no va a gritar el muerto. No se va a espantar. El muerto no se preocupa porque la gente hable mal de él. Un muerto no le tiene miedo al coronavirus. Un muerto no teme hablar la verdad frente a los religiosos. ¿Te das cuenta por qué es tan importante morir a la carne? Morir al yo y dejar que el Espíritu Santo nos llene. Porque un muerto simple y sencillamente deja que otro gobierne, y ese es el Espíritu Santo. Morir a uno mismo es liberarse de la tiranía de una vida pequeña, una vida en simpleces. Es despertar al Espíritu de Dios dentro de uno. Es abrazar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Libertad de pecado, libertad del temor, del miedo. Es cambiar el temor por el poder, como lo hicieron Pedro y Juan, que fueron arrestados en una cárcel donde había estado Jesús y podían ser muertos si los fariseos se ponían muy difíciles con ellos. Incluso estos líderes religiosos reconocían que la audacia de Pedro y de Juan no era de ellos, sino que tenía otra fuente, había una explicación, porque en Hechos 4:13, vamos a Hechos 4:13, dicen, estos líderes fariseos dicen lo siguiente: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Pero fíjate que quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque eran hombres comunes. En otras palabras, no fueron formados en una educación superior para discutir con los fariseos en la teología, en la apologética, en homilética, y discutir filosofías con ellos era complicado, pero aún así tuvieron un poder y reconocían que ese poder era extraordinario, que no era de ellos. Así que los mismos líderes reconocían que esa autoridad no venía de ellos y ellos mismos tenían la respuesta. Ellos habían estado con Jesús. Se asombraron, pero dijeron,
es que habían estado con Jesús. De la misma manera, una iglesia llena del Espíritu Santo tiene el poder, la valentía, la audacia para evangelizar. Una iglesia, déjame decirlo otra vez, de la misma forma, una iglesia llena del Espíritu Santo tiene el poder, la valentía, la audacia para evangelizar. Espero que haya quedado claro, que haya aparecido ahí en sus pantallas esta frase, espero que haya quedado claro. Pero tiene el poder para evangelizar cuando tenemos al Espíritu Santo. La verdad, es verdad que estamos creciendo en conocimiento. Cada vez que tú escuchas el mensaje por internet, nos sumergimos en la palabra, pero la audacia se puede impartir. Así que hoy oraremos para que Dios llene tu vida de audacia. Y esto nos lleva al siguiente punto, número 5. Una audacia extraordinaria nos lleva a una lealtad extraordinaria. Necesitamos creyentes que sean leales a Dios. Dicen que más del 85% de la población mexicana se identifica como creyentes en Dios. Pero, ¿por qué nuestra sociedad es regida por costumbres, incluso hasta leyes contrarias a los principios bíblicos? Si el 85% o más de los mexicanos se consideran creyentes en Dios, entonces ¿por qué la sociedad se rige por costumbres alejadas de Dios, incluso por leyes alejadas de Dios? Porque hay mucha gente que se considera creyente, pero no es leal a Dios y a sus principios. Pocas semanas antes del suceso de Hechos 4, Pedro mismo había sido todo menos audaz. Por el contrario, había sido temeroso. Le tuvo miedo a una muchacha sirviente que estaba barriendo el patio aquella noche que Cristo fue arrestado. Y aquella muchachita lo ve a Pedro y le dice: ¿acaso no andabas tú con Jesús, a quien acaban de arrestar? ¿No eres tú de ellos? Y Pedro tuvo miedo y dijo: no sé de lo que hablas, no lo conozco, le dijo a la muchacha Cuando terminó la noche, lo había negado 3 veces. Pero después de que Pedro negó al Señor, yo me imagino a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, hablando, pensando en el avivamiento, planeando el avivamiento de Hechos 2 del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Yo me imagino a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo poniéndose de acuerdo. ¿Quién va a ser nuestro orador principal para el Pentecostés que vamos a derramar? Y yo me imagino que Jesús levantó la mano y Jesús dijo: yo propongo que sea Pedro. Y el Padre dijo: pero Pedro, el que te negó, dice el Padre. Sí, dice Jesús, me negó, pero también se arrepintió profundamente. Y si alguien va a saber predicar acerca de la gracia, ese va a ser Pedro. Si alguien puede predicar acerca del arrepentimiento, ese es Pedro. Si alguien puede predicar acerca de la transformación del corazón, ese es Pedro. Y si alguien va a ser leal al Evangelio, va a ser Pedro. Porque hay algo, mis queridos hermanos, que cuando uno es perdonado, dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando sabemos que somos perdonados, tenemos que ser leales. No hay una respuesta más apropiada a ser salvo que servir al Salvador el resto de tu vida. Cuando tú sabes que Dios te salvó, vas a querer servirlo el resto de tu vida. La respuesta más adecuada a un Salvador es ser leal. Leal porque Él dio su vida por ti, perdón. Y Jesús le había dicho a los discípulos, a Pedro incluido, que este tipo de persecuciones eran oportunidades para darles y para hablar a los líderes el mensaje del Evangelio, a gobernantes, a reyes, hablar acerca de Jesucristo. Entonces, con esa misma audacia, con esa valentía y esa lealtad extraordinaria, Pedro tomó la acusación del concilio y se las devolvió. Y miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 9. 4:9 dice: nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido
¿Quieren saber cómo fue sanado? O sea, les dice, ¿cómo puede ser posible que nos juzguen por una buena obra? En otras palabras, Pedro puede percibir que la pregunta de estos líderes no era genuina. No era genuina. Si realmente les interesaba saber quién lo hizo, yo les voy a decir, dice Pedro, pero yo sé que no están siendo genuinos, porque nos están arrestando y nos están interrogando por haber hecho una buena obra, por un hombre que no podía ayudarse ni siquiera a sí mismo. En otras palabras, Pedro está destacando la injusticia del concilio. Pedro está acusando a sus acusadores. Y cuando leemos esto, pienso que Pedro debió haber sido abogado, porque tiene muy buen punto, tiene una buena defensa. Está presentando un caso muy fuerte, difícil de rebatir, y pudo haber sustentado su caso sobre esta premisa de que la corte no era justa, de que la corte carecía de integridad, y entonces conseguir su libertad sin ningún problema, porque lo estaban juzgando por una buena obra. Pero Pedro, me imagino que se acordó de las palabras de Jesús. Jesús me dijo que la persecución sería una oportunidad para predicar de Él. Entonces, hermanos, algo asombroso sucede. Pedro abandona el caso, abandona los argumentos que lo pudieran salvar a él y a los discípulos y salir libre, pero prefiere presentar a Cristo. Miren lo que dice el versículo 10, 11 y 12 de Hechos 4. Hechos 4, versículos 10 al 12. Dice, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, dice Pedro a los fariseos. ¿Quieren saber en qué nombre? En el nombre de Jesús, les dice Pedro. ¿Quieren saber en qué poder? En el poder de Jesús. ¿Quieren saber en qué autoridad? En la autoridad de Jesús, les respondió Pedro. Los siguientes versículos me encantan, porque Lucas escribe y deja muy claro que el Sanedrín rechazó el testimonio de Pedro y de Juan, no porque no pudieran creer, sino porque no querían creer. No era cuestión de fe, era cuestión de voluntad. Porque la religión es así, la religión es terca, la religiosidad es incrédula, no se abre a cosas nuevas. Pero Hechos 4:16 dice, los fariseos enojados y desesperados por la defensa de Pedro, Hechos 4:16 dice, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Fíjense lo que dice. Ellos no creían en los milagros, los fariseos, pero tenían parado enfrente al cojo que había sido sanado. Y ese cojo estaba exaltando a Dios y glorificando a Dios. Y dicen los del concilio, no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todo Jerusalén ya lo saben. Fíjese, no podían negar el milagro que estaba enfrente de ellos. Y continúan diciendo, Hechos 4:17 al 18. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Qué increíble la respuesta del concilio, porque Lucas deja en claro que fue una cuestión no de evidencia ni de intelecto, sino de voluntad. No queremos que hablen en el nombre de Jesús. A este grupo religioso no les importaba la verdad. Ellos se preocupaban
por su propio poder. Y este es un síntoma clásico de la religiosidad. Nunca se trata de la verdad, se trata del control. Los religiosos quieren el control, no quieren la verdad. No importa que sea pastor, que sea líder, que sea un político secular o un jefe, cuando alguien utiliza la Biblia y tergiversa la palabra de Dios para manipular y controlar, para ganar votos y no para edificar a las personas, hermano, tienes que salir de esa cobertura o de ese club o de ese partido o de ese liderazgo, porque no es de Dios. La palabra de Dios libera. La palabra de Dios edifica y no se trata de control. Y esta orden oficial del concilio muestra cuánto el enemigo tiene temor al testimonio de la iglesia. Tiene miedo el enemigo de que nosotros testifiquemos la palabra. Satanás ha tratado de silenciar al pueblo de Dios desde el principio, porque él sabe que una iglesia que se deja usar y que deja que el Espíritu Santo tome control de su lengua, de su voz, esta iglesia en avivamiento clama, ora, predica, enseña, habla, testifica del poder de Dios, esa iglesia va a producir cambios en la sociedad. Por eso el diablo tiene miedo de que nosotros hablemos y va a tratar de callarnos. El enemigo quiere silenciarnos. Si no pudo lograr que no te convirtieras, él va a intentar que te calles. Te va a querer callar. Que seas cristiano, que vayas a la iglesia, que pongas música cristiana en tu casa o en tu coche, que le pongas la calcamonía, el sticker a tu coche, que te pongas la camiseta cristiana, pero con que no hables, con que no compartas el evangelio, con eso se conforma. Pero no, mis amados hermanos, tenemos que ser audaces extraordinariamente y leales extraordinariamente para predicar a Jesús. Y hay algo que quiero decir muy interesante. Y no, quiero que me pongan atención, no se distraiga. Dice una frase: a los primeros creyentes se les tuvo que ordenar que guardaran silencio sobre Jesús. A los creyentes modernos se les tiene que ordenar que digan algo acerca de Jesús. Qué diferencia, ¿no? A los primeros se les tenía que obligar que se callaran, y a los de ahora hay que obligarlos a que hablen de Jesús. Había que amenazarlos a aquellos para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Ahora parece que tenemos que amenazarlos para que prediquen el evangelio. O sea que estamos lejos de ser como aquella primera iglesia. La lealtad de Pedro y de Juan y del resto de los hermanos, lealtad y audacia extraordinaria que tenían por Jesús, prevaleció aún más que sus propias vidas. Ellos podían haber aceptado la oferta del Sanedrín. Ellos pudieron haber dicho: ¿saben qué? Después de todo debemos someternos a la autoridad. Algo que el mismo Pedro escribió en su carta después, más adelante. Ellos pudieron haber dicho: bueno, vamos a aceptar la oferta porque Dios va a entender que teníamos miedo por nuestra seguridad. Ellos pudieron haber permanecido callados o simplemente salir de la cámara y seguir predicando luego que hubiera pasado el peligro. Pero ellos no hicieron eso. Su audacia extraordinaria y su lealtad extraordinaria los llevaron abiertamente a rechazar esta orden mordaza del Sanedrín. Y miren lo que es el versículo 19, versículo 20 de Hechos capítulo 4. Hechos 4, 19 y 20 dicen: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Me encanta Pedro y Juan porque manejaron este conflicto ético y legal, esta persecución entre autoridades religiosas y gobernantes, lo manejaron con valentía y con lealtad extraordinaria. Porque Pedro y Juan estaban entre autoridades terrenales y la autoridad de Dios.
Hay una autoridad terrenal y una autoridad divina. Es como los niños con los padres. O si tienen niños pequeños o adolescentes, la mamá da una orden, pero luego los hijos van con el papá a ver si él da una orden diferente. A mí me pasaba con mis hijas. Mi esposa daba una orden y luego me iban conmigo a ver si yo decía una orden diferente. Pero los varones que somos entendidos, los esposos inteligentes, decimos lo que tu mamá diga, ¿verdad? Ellos estaban entre a quién obedecemos, porque Dios quiere que prediquemos, pero también nos dicen que obedezcamos a la autoridad terrenal. Y los terrestres nos están ordenando que no prediquemos a Jesús. Entonces, ¿a quién obedecer? ¿A quién vamos a obedecer? Y aquí hay un principio que los cristianos deben siempre recordar en situaciones como esta. Escúcheme bien. Siempre debemos obedecer a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, a menos que esa autoridad nos ordene algo que Dios prohíbe o cuando nos prohíban hacer algo que Dios manda. Usted siempre debe obedecer a su autoridad, a menos que la autoridad le ordene algo que Dios prohíbe o te prohíba hacer algo que Dios manda. Por ejemplo, cuando mandaron cerrar las iglesias o los cultos dominicales, yo no me molesté o no pensé que iba en contra de la voluntad de Dios, porque no solo cerraron iglesias, también cerraron otros tipos de lugares como cines y eventos sociales. Es decir, no estaban discriminando a la iglesia. Cancelaron conciertos, centros de diversión, etc. Y creo que era lo adecuado, porque finalmente pudimos accesar a otros medios para predicar el evangelio y era una gente que quizás esa gente nunca viera a la iglesia. Estuvo bien. Aunque ahora les confieso que cuando veo lugares que siguen abiertos, sí me da un poco de inquietud, porque es más peligroso, aparentemente, es más peligroso ir al culto que a un centro comercial. Según la autoridad, y no estoy de acuerdo con eso, pero sigo sujetándome con prudencia, porque finalmente sigo predicando el evangelio. Nadie me está negando que predique el evangelio. Así que obedecemos a Dios en todo y a la autoridad la obedecemos mientras no nos haga pecar o nos prohíba predicar a Cristo. Si Dios dice predica, predicamos. Si Dios dice alaba, alabamos. Si Dios dice perdona, perdonamos. Si Dios dice que vayamos a evangelizar, evangelizamos, porque nosotros obedecemos a la autoridad de Dios. Si en algún momento a usted y a mí se nos prohíbe predicar de Jesús y de las enseñanzas bíblicas, desobedezcan, porque nuestra lealtad está con Dios. Si a mí me prohíben hablar de la palabra de Dios, yo voy a desobedecer, porque mi lealtad está con Dios. Tenemos que tener una lealtad extraordinaria. Jóvenes que van a la universidad, los que pasaron ahora para la preparatoria y diferentes escuelas, si entran a un grupo en su escuela o club y ese grupo les prohíbe predicar a Jesús porque tu mensaje va a ofender o va a enojar a cierto grupo o a cierto estilo de vida, porque la Biblia predica en contra de cierto estilo de vida, es el momento para salir de ese grupo. No de la escuela, pero sí de ese grupo. Si en una clase enseñan que la evolución es el inicio de la vida, es el momento para declarar que Dios es el creador. Si enseñan que el aborto es bueno porque no es un bebé, son células o es carne, es el momento para decir que la Biblia afirma que es un ser humano y el aborto es un asesinato, porque tu lealtad está con Dios, no con las personas. Si tus amigos te hacen escoger entre Dios y ellos, escoge a Dios. Tu lealtad está con Dios. Si esta cultura intolerante viene en contra de ti y de tus principios bíblicos, tu lealtad está con Dios. Si aún tu familia te obliga, ya sea consciente o inconscientemente,
a pensar diferente a la Biblia, tu lealtad está en con Dios, aunque sea tus padres, hermanos, amigos o hijos. Que se diga de nosotros lo que se dijo del gran reformador escocés John Knox. Decían de él: temía tanto a Dios que nunca temió a ningún hombre y murió quemado en la hoguera. Tenía tanto miedo de Dios que nunca le tuvo miedo a ningún hombre. Nuestra lealtad está con Dios. Para concluir, quiero hablarles de una adoración extraordinaria. Tenemos que tener una audacia, una valentía extraordinaria. Nuestra lealtad debe ser extraordinaria y nuestra adoración tiene que ser extraordinaria. Hechos 4:21 dice: entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Esta era la iglesia. Pero los líderes religiosos la estaban viendo como un gran movimiento que en espacio de días habían crecido de 120 a más de 20,000 personas. En días, en semanas. Hace unos días eran 120 personas ahí, pobres, perseguidas, temerosas, en un aposento alto, escondidos. Pero ahora son más de 20,000 que están siguiendo a Pedro y a Juan, a los demás apóstoles, bajo el poderoso avivamiento y adorando a Dios delante de todo el mundo. Y mientras Pablo y Juan estaban ante el tribunal en aquella cámara y los estaban juzgando e intimidando, afuera del tribunal estaban 20,000 personas adorando a Cristo. ¿Qué creen que estaban haciendo allá afuera? Estaban alabando, orando, intercediendo, de rodillas, glorificando a Dios en medio de la amenaza, en medio del problema, en medio de la persecución. No dejaban de glorificar al Señor Jesucristo. Esta es la iglesia que necesitamos en medio de la sociedad. No gente alegando humanismos vacíos, alejados de Dios. Necesitamos gente cristiana que sea extraordinariamente audaz, extraordinariamente leal y extraordinariamente adoradores. Una iglesia de otro mundo. Una iglesia que adora, que exalta, que ora, que alaba a Dios, incapacita al enemigo. Una iglesia que adora, incapacita al enemigo. ¿Cómo ve? Esta no es la primera vez que vemos que la adoración del pueblo incapacita al enemigo. Hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento donde el rey Josafat y el pueblo de Israel se van a batalla contra los de Moab y los de Amón, dos países que se han unido para hacerle la guerra a Israel. Tienen un ejército junto más grande que Israel, pero Dios habla al pueblo a través de un hombre y les dice: no tengan temor, porque la batalla le pertenece al Señor. No van a tener ni siquiera que pelear. Van a pararse y van a mirar, porque Dios les va a dar la victoria, dice un profeta al rey Josafat y al pueblo. Entonces el rey Josafat, con fe, creyendo en la palabra, lo que dijo fue: pues si así es la cosa, si vamos a ganar la batalla sin siquiera desenvainar la espada, entonces voy a poner a los cantores, voy a poner a los músicos al frente de la batalla, van a ir por delante de las primeras filas de la batalla, serán los adoradores, los salmistas, los músicos, los cantores, estarán al frente de la batalla. Y la Biblia dice que cuando salieron a la batalla, en el momento que subieron las alabanzas, descendió un espíritu de confusión sobre sus enemigos, se pelearon unos contra otros, empezaron a matarse unos a otros, empezaron a atacarse y no sobrevivió ni uno solo. Y ni siquiera desenvainó la espada ni uno solo de Israel. Entre ellos empezaron a matar. Israel literalmente no tuvo que levantar ninguna arma forjada contra ellos. Ellos se separaron y vieron la liberación que Dios les dio a través de la alabanza. Hoy quiero decirte algo. Hay poder
en tu adoración. Hay poder en tu alabanza. Así que alaba a Dios. Cuando vengan problemas, alaba a Dios. Alaba a Dios porque hay poder en tu alabanza. Por eso necesitamos una adoración extraordinaria. Esta historia de Josafat nos demuestra que cuando estamos en el lugar correcto, bajo la asignación de Dios correcta, Pedro y Juan nos demuestran lo mismo. Puedes estar en un lugar de amenaza, pero si estás bajo la autoridad de Dios, ganarás la batalla. Es más, cuando estás alineado con Dios, ganas más batallas al no intentarlo que intentarlo todo fuera de la voluntad de Dios. Es más, cuando tú abandonas la batalla a la cual fuiste asignado, vendrá otra batalla para la cual no estás preparado y perderás. Pero cuando te paras enfrente de la batalla y adoras a Dios, Él pelea por ti. Cuando estás alineado a Dios, hay victoria. Alíñate a Dios porque ahí hay victoria. Hay un texto muy interesante en el libro de Isaías que quiero leer. Isaías dice: por orden del Señor, los asirios serán destrozados, los herirá de muerte con su cetro real. Y cuando el Señor los golpee con su vara de castigo, su pueblo celebrará con arpas y panderetas. Él levantará su brazo poderoso y peleará contra los asirios. Esta es una poderosa imagen de la adoración a Dios. Mira lo que dice: yo sé que tú tienes enemigos, sé que tienes amenazas, yo sé que se levantan en tu contra, pero yo voy a tomar mi cetro real y voy a vencer al diablo y voy a vencer a tus enemigos. Voy a tomar mi vara de juicio, dice el Señor, les voy a tumbar los dientes, pero tú vas a activar mi vara. Tú la vas a activar, mi cetro, cuando tus panderetas, tus arpas, tus cánticos, tus alabanzas, las eleves a Dios Todopoderoso. Así de importante es una adoración extraordinaria. A lo largo de las Escrituras vemos este patrón. La obediencia y la adoración traen liberación. Tú eres obediente y tú adoras y hay liberación. Hoy quiero decirte, amada iglesia, que así como Josafat, así como Isaías, así como Pedro y Juan en el libro de los Hechos, cuando el consejo tuvo que soltar a Pedro y a Juan, porque más de 20,000 personas estaban alabando a Dios, el concilio los tuvo que soltar porque Dios estaba en medio de la batalla y el enemigo te va a soltar a ti si tú obedeces y alabas a Dios. Si tienes una valentía extraordinaria, una lealtad extraordinaria, una adoración extraordinaria, el enemigo te va a soltar. Soltará tu mente, soltará tu vida. Tendrá que dejarte ir. Tendrá que soltar tu corazón. Tendrá que soltar tus finanzas. Soltará tu cuerpo. Soltará tu matrimonio. Tendrá que soltar tus hijos. Tendrá que soltar tu vida entera si tú obedeces y alabas a Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Así como el pueblo adoraba esperando afuera a Pedro y a Juan, así nosotros adoramos para que sucedan cosas extraordinarias. Exaltamos a Dios y minimizamos los problemas. No porque el problema sea menor, sino porque no tiene comparación con nuestro Dios. Cuando tú exaltas a Dios y glorificas a Dios, activas tu fe y confías que Dios todo lo puede. Mientras adoras a Dios, habrá una liberación en tu vida. Porque con extraordinaria audacia y con extraordinaria lealtad
siempre habrá una adoración extraordinaria. ¿Por qué? Porque si en este momento Dios no hiciera ninguna otra cosa más a nuestro favor, ya hizo suficiente por nosotros. Ya es merecedor de toda nuestra alabanza, de toda la honra, de toda la gloria, porque nos salvó. Es decir, si en este momento Dios dejara de hacer cosas a nuestro favor, no importa, ya hizo bastante por nosotros, ya nos salvó. Y porque nos salvó, merece toda nuestra adoración. Pero yo sé que Él no va a dejar de bendecirnos. Yo sé que Él no va a dejar de hacer cosas a nuestro favor. Yo sé que Él no va a dejar de amarnos y de darnos victoria y libertad. Yo lo sé. Él tiene más victorias para nosotros. Sabemos que esas victorias se van a desatar a medida que obedecemos y exaltamos su nombre. Así que, amados hermanos, te invito a que tengas una audacia extraordinaria para compartir el Evangelio, una lealtad extraordinaria para que tus principios, los principios bíblicos, nunca te avergüences de ellos y nunca los doblegues por nada ni nadie. Y una adoración extraordinaria para que sea cual sea tu circunstancia, tú continúes adorando a Dios. Oremos en esta hora. Señor, gracias por tu palabra, por el mensaje, Señor, que nos das a través de la vida de Pedro, de Juan, de los demás apóstoles, de Pablo incluso, quienes nunca negaron su fe, quienes nunca negaron tus enseñanzas, tus principios, quienes no se doblegaron ni ante reyes, ni ante emperadores, ni ante gobernantes, ni concilios, ni religiosos, ni la sociedad, sino que siempre defendieron tu palabra, aun cuando eso implique persecución. Gracias, Señor, por sus vidas y queremos ser como ellos. Queremos ser también como tú, Jesús. Así que ayúdanos a ser una iglesia de otro mundo, una iglesia diferente, no una iglesia hueca, religiosa, mecánica, queremos ser una iglesia viva, poderosa, ardiendo en fuego del Espíritu Santo. Toma el control, Señor, de cada uno de nosotros y desata, Señor, en cada uno de nosotros esa audacia extraordinaria para predicar el Evangelio, esa lealtad extraordinaria para ser fiel a tus principios bíblicos y a ti, Señor, y esa adoración extraordinaria para, sea cual sea la circunstancia, siempre glorificarte con todo nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar a lo siguiente, me quiero decirles, hermanos, que estamos en la iglesia pensando en cómo crecer más en el nombre de Jesús. Y para eso, perdónenme, vamos a empezar a abrir los grupos de GTV. GTV significa Grupos de Transformación de Vidas. Las iniciales son GTV. Entonces, vamos a reiniciar los grupos de GTVs presencialmente, los que puedan. Nadie tiene que estar obligado a hacer. Los que puedan abrirse y quieran asistir, se van a reiniciar. Pero además, vamos a iniciar grupos de GTV por medio de Zoom o de salas de Facebook. Así que vamos a iniciar un GTV para hombres, un GTV para el grupo de alabanza y uno para líderes o gente que sirve, servidores en la iglesia del reino. Y esta semana estaremos dando los horarios y las fechas en que iniciamos. Pero además queremos ayudarles a ustedes como iglesia, a cada familia, a que cada varón o cada mujer que es cabeza de hogar pueda ser también sacerdote de su casa. Así que queremos que en cada hogar se abra un GTV. ¿Quiénes van a asistir? Los miembros de la familia. No es para otra gente, es para ustedes mismos. Entonces el papá, la mamá y los hijos o el hijo
o si es la mamá sola, la mamá y la hija, o la mamá y los hijos, o el papá y los hijos, pero que en cada hogar se abra un GTV. Yo sé que a lo mejor no saben ustedes cómo es el proceso, así que tendremos capacitación presencial para cada padre de familia o madre de familia o cualquier miembro de la familia que quiera ser el facilitador en un GTV. Así que estaremos dando fechas en el WhatsApp de la iglesia, en el Facebook de la iglesia, de los días en que va a haber capacitación. Será en casa del hermano Gilberto Salinas, quien es el coordinador de todos los GTV, de todo este sistema de grupos pequeños. Él es el coordinador y ahí vamos a estar trabajando viernes y sábado con una capacitación que durará 2 horas únicamente. Usted puede ir el viernes o puede ir el sábado, el día que usted quiera, uno de los 2 días, 2 horas, y capacitaremos a los que van a dar el GTV en las familias, sea el papá, sea la mamá o sea un hijo. El que vaya a dar el GTV se le va a capacitar. Una sesión, 2 horas nada más, para que sepa cómo llevar un GTV. Y el hermano Gilberto y yo estaremos visitando las familias para ayudarles en cómo llevarlo a cabo y tratando de ser ayuda para que cada hogar abra su GTV. Además de esto, también tendremos un grupo de mujeres que se estará abriendo a partir de este miércoles. Este miércoles ya les voy a pasar la información ahorita en Facebook y al WhatsApp. Todas las mujeres tendrán un grupo que llevará un sistema diferente a los GTVs, pero finalmente también es un grupo de mujeres que estarán presidiendo la hermana Pati Beltrán, mi esposa Diana, la hermana Ida, la hermana Julia. Estarán ahí tratando de llevar este grupo de mujeres donde se dará un tema de la palabra de Dios basado en el Evangelio de Mateo, pero además habrá diferentes dinámicas. Cada semana habrá una dinámica diferente. Entonces estos grupos de ese grupo de mujeres, es para todas las mujeres solteras y casadas de la iglesia. Y será miércoles a las 5 de la tarde. Como quiera, les voy a dar más información por los grupos de WhatsApp. Entonces, se reabren los grupos de GTV que existían, se agregan más grupos de GTV como grupo de alabanza, el grupo de servidores en la iglesia y grupo de varones. Y además se abren todos los hogares para hacer un GTV presidido por un miembro de la familia. Primordialmente el papá, pero si no puede ser la mamá o un hijo. Y se va a capacitar para que sean facilitadores en cada GTV. Además de esto, también tendremos oración todas las mañanas. Esta oración será vía Facebook y vía Zoom al mismo tiempo. Entonces, a partir de mañana lunes, a las 7 de la mañana, tendremos oración matutina, de 7 a 8. Entonces, todos los días, de 7 a 8, habrá oración diaria y se podrán enviar peticiones, dar testimonios, habrá una pequeña reflexión, un canto y luego estaremos orando. Si vemos que las 7 de la mañana es muy tarde, lo pasamos a las 6 de la mañana, pero vamos a empezar a las 7 de la mañana. Entonces, usted puede participar en su Facebook o en Zoom y puede mandar su petición o puede incluso ayudar a orar, etc. De lunes a viernes a partir de mañana, lunes 10 de agosto. Y esto es con el propósito de que la iglesia siga conectada y siga adorando a Dios de manera extraordinaria. Porque no queremos ser una iglesia de este mundo, queremos ser una iglesia de otro mundo. Entonces, más información por el WhatsApp y por el Facebook de cada uno de estos detalles. Ahorita quiero, hermanos, que oremos porque la iglesia no caiga. La iglesia sigue adorando a Dios de manera extraordinaria. En lo que se acomodan mis hermanos músicos, quiero decirles que oramos por cada familia para que Dios traiga a cada miembro de la familia, del más pequeño hasta el más anciano, una poderosa llenura del Espíritu Santo. Que haya en cada hogar un fuego del Espíritu Santo, que se demuestre con una evangelización genuina, que se demuestre con una adoración genuina, extraordinaria. Y nuestro deseo como iglesia es permanecer fuertes para seguir predicando fuerte el Evangelio. Acuérdense que el propósito de la iglesia, lo prediqué la semana pasada cuando festejamos el aniversario,
El propósito de la iglesia es ir y predicar, extender el reino de Dios. Y también les invito a ser fieles y leales en sus diezmos y ofrendas. Por ahí va a aparecer la cuenta donde usted puede hacer sus depósitos. Y en esta hora vamos a orar por cada familia. Si alguien está pasando necesidad, si alguien está pasando alguna prueba económica, hable con nosotros. Podemos bendecirle con ayuda. De hecho, seguimos trabajando en las despensas. Quiero agradecerle a la iglesia porque estas despensas que hicimos en un solo día se completó toda la lista de necesidades. Pero pensando en que todavía hay gente que conocemos con necesidad, soñamos con la idea de un banco de alimentos. Por supuesto, no tenemos todavía la capacidad, así que vamos a iniciar con un centro de acopio, pero que en un futuro Dios nos dé la oportunidad de tener un banco de alimentos y así bendecir a la comunidad que nos rodea. No tienen que ser creyentes, no importa que sean incrédulos, la ayuda no está supeditada a tu fe. Vamos a ayudar a la gente, no importa quién sea, a que no pase hambre, cuando menos. Y claro, orando por todos ellos. Tenemos también, quiero decirles, una junta el próximo sábado. Tenemos una junta vía Zoom y esta semana les voy a dar el horario y la forma en que pueden conectarse para que seamos participantes de esta junta que tendremos como iglesia. Así que bueno, son muchos anuncios, todo va a estar por ahí en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook. Y hoy tome su ofrenda y vamos a bendecir las ofrendas y los diezmos en esta hora. Señor, gracias por lo mucho que nos das y nos permites compartir con tu iglesia el reino. Bendice, Señor, este diezmo, esta ofrenda. Señor, y también cada familia sea bendecida. Si alguien tiene necesidad, ayúdanos a saber de esa necesidad para compartirles, Padre, un poco de lo mucho que tú nos das. Si alguien tiene necesidad de trabajo, ve y suple. O alguien que trabaja en ventas, dale, Señor, para que tenga más ventas. En fin, que nuestro pueblo, el pueblo de Dios, no sufra, Señor, en estos tiempos de necesidad. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Gracias porque podemos sentir tu Espíritu Santo en nosotros y ayúdanos a ser una iglesia extraordinaria, una iglesia de otro mundo, una iglesia que no se conforma a las formas tradicionales, religiosas, sino que quiere ser una iglesia viva, llena del fuego del Espíritu Santo, donde haya liberación, donde haya milagros, donde haya señales, donde haya, Señor, una convicción de que estamos y que somos parte de tu reino. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesús de Nazaret y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Nos vemos, hermanos, el martes a las 7:30 con el estudio bíblico de Juan, jueves 7:30 con Apocalipsis, miércoles en respuestas a preguntas bíblicas y de lunes a viernes a las 7 de la mañana en la oración. Voy a pasar los datos. Dios bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.